Egunon eta eskerrik asko benetan. Porque es verdad que cuando me dijeron para participar en este espacio, dije, wow, maravilloso, porque es como, esto de Catillo siempre suelo decir, y quienes me conocéis, ¿no? En realidad Catillo somos todos en este concepto, porque la ADR forma parte también de Catillo como agente intermedio de innovación, es decir, esto la liamos todos juntos, es imposible avanzar en innovación, en los conceptos que íbamos impulsando, si no es en cooperación. O sea, la premisa que partimos es esa, ¿no? Y sí, recuerdo hace 2 años como decíamos, ¿les gustará? ¿No? ¿Será demasiado atrevido? Y lo primero, ¿verdad?, que quería también es felicitar a Chus y a Mónica por su atrevimiento a llevar estos catillos a las comarcas, ¿no? Llamémoslo Open Lab o como queramos, porque creo que esto va de atreverse también, ¿no? Y doble agradecimiento también a las instituciones que siguen apostando por estas formas de trabajar diferentes. Abordar estas formas de innovar que requieren formas diferentes, es cierto que no da resultados a veces en el corto plazo y se requiere mucha constancia y coherencia para que podamos poder obtener resultados como es el caso, ¿no? Y a veces decir, uff, ¿en qué nos estamos metiendo, no? Pero bueno, yo creo que lo bueno es que somos un conjunto de buenos satélites creyendo en que es necesario abordar estos procesos. Y desde ahí nace Catillo, ¿no? Catillo nace en el 2012 como una apuesta desde la Viceconsejería de Agricultura del Gobierno Vasco. Yo lo simplifico en este nombre porque cada vez los nombres que nos van cambiando por legislaturas, pero lo importante es que sabemos todos a lo que nos referimos, ¿no? Era como cómo, independientemente de todos los programas, herramientas, instrumentos que hay, cómo creamos un espacio donde poder debatir y juntarnos diferentes visiones y poder ir avanzando en nuevos planteamientos. Porque lo difícil es todos los previos, como bien estabais explicando ahora, ¿no? Entonces, claro, juntarte para unir diferentes, pues no es obvio, porque cada uno está en lo suyo, y en sus líos, y en sus preocupaciones, y en sus ocupaciones, y en sus fronteras, y esto es mío, esto es tuyo, bueno, pues estos líos, ¿no?, generales. Decimos, ¿cómo creamos ese espacio compartido que podamos generar estos debates absolutamente necesarios para avanzar? Y llamémoslo Open Lab o le pusimos el nombre de Catillo porque nos parecía que recogía más como un lugar donde acogernos, ¿no?, y donde hay manidad entre todos. Y desde ahí nace por supuesto con ese impulso desde gobierno y con la ejecución en la Secretaría Técnica desde así con una alianza estratégica con Innovasque y con los agentes del ecosistema de la Viceconsejería en aquel momento. Cada vez más estamos creciendo y esto es, pero como digo, es que quien está en estas cadenas de valor es un trabajo conjunto, ¿no? Pero en el concepto de broker decíamos, bueno, ¿dónde está la oferta del conocimiento? Que de alguna forma, y por simplificar mucho, lo reflejamos a la izquierda de lo que veis en la presentación. Por supuesto, hay mucho más. Afortunadamente, en Euskadi tenemos un potencial increíble de oferta de conocimiento con el BRTA, Techniker, bueno, unos agentes, afortunadamente, con mucho conocimiento. Cómo este conocimiento está al servicio del tejido empresarial y de la empresa. Entonces, decíamos, bueno, ¿cómo ordenamos este conocimiento? ¿Qué es lo que necesita la demanda? Visualizamos el clúster como un agente representante de la voz de la demanda, sabiendo que también hay muchísimos más agentes, pero al final hay que ir haciendo esas hibridaciones, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo suelo decir, así no dejamos de ser instrumento al servicio de los que aseguramos a la Secretaría Técnica, pero esto es de todos, ¿no? Más que nada, pues, espera. ¿Alguien tiene por el micrófono abierto? Ya está. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué este foco en alimentación? Bueno, sabéis que dentro de la estrategia de especialización inteligente de Euskadi es un nicho de oportunidad la alimentación y en todos los debates que hay nuevos con el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación que se está en pleno debate y que en breve también saldrá a la luz, hay dos grandes cadenas que nos afectan, que habéis mencionado y me gustaría también reforzar, que es la cadena de valor tanto alimentaria como la cadena de valor de la madera. Y ambas dos hay un punto en que se retroalimentan. Y en la medida que la madera también retroalimentará a otras cadenas de valor, como pueden ser las industriales, es decir, cada vez más los ecosistemas están hibridados. Y luego hay dos transversales que nos afectan a todos,
la digitalización y la economía circular como grandes drivers que cada vez más afectarán a todas las cadenas de valor, ¿no? Entonces, estos dos grandes drivers, junto con esas cadenas de valor, es lo que es el foco que desde Catilliu ponemos para ir haciendo estas liadas, o yo suelo decir estos bailes para buscar parejas, ¿no? Con la suerte desde el momento que la propia estrategia de especialización pone foco en estos ámbitos, quiere decir que los recursos también están focalizados para estos ámbitos. ¿Dónde nos centramos en nuestro ecosistema? Como bien sabéis, los ecosistemas son grandes y complejos, por definición. Algo que está conformado por muchas partes es complejo. Y gestionar esta complejidad creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Gestionar la complejidad y gestionar las fronteras. Estas fronteras que cada vez más, ¿cómo hacemos que sean líquidas? Sabiendo que cada uno tiene sus competencias, responsabilidades y demás, pero que cada vez más estas fronteras deben diluirse para poder ir trabajando estas hibridaciones. Y aquí me gustaría aportar otra reflexión que viene con la nueva política agraria comunitaria. Hay un concepto que viene con muchísima fuerza, que es el concepto de AQIS, que es el sistema de innovación para modernizar el sector primario. O sea, para nosotros en Euskadi es más el sector alimentario. ¿Sabéis? Tenemos un enfoque de cadena de valor, que es cómo trabajamos las fronteras. Y este es uno de los grandes retos, ¿no? Por eso las iniciativas como las que yo tengo la suerte de participar y habéis dinamizado me parecen vitales. Cada uno, esta es comarcal, luego puede haber más territoriales, es igual las capas que vayamos cogiendo, pero se trata de ir rompiendo estas fronteras. ¿Por qué? Porque si no es imposible que podamos exprimir el potencial que entre todos tenemos, sabiendo que el foco es cómo el tejido empresarial va generando cada vez más valor. Tejido empresarial que genera más valor porque crece en su propia cadena de valor y va saltando entre unos eslabones, o porque crece en sí mismo hacia nuevos mercados, cualquiera de los dos enfoques. Y sabiendo que hay una red de agentes sectoriales y territoriales que son los que hacen la permeabilidad en el tejido empresarial. Por eso para nosotros, por ejemplo, en este caso la ADR es una aliada absolutamente natural, porque es el que es el agente de referencia en su territorio, que es el que mejor sabe, conoce, sabe lo que sucede ahí, ¿no? Entonces, esta cercanía es absolutamente necesaria para poder permeabilizar al tejido y a lo pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué nace Catilliu en aquellos momentos? ¿Por qué este discurso cada vez es más vivo y más necesario? Porque el reto por el que nace sigue siendo una necesidad. Por desgracia, nuestros indicadores de innovación seguimos estando suspendidos en la innovación y en la actividad innovadora en la pequeña empresa. Independientemente que sea sector alimentario, sector industrial o en lo pequeño, seguimos teniendo un gran déficit. Con lo cual, desde lo público se dice cómo hacemos actuaciones públicas para potenciar esta innovación en las empresas, que en su mayoría son pequeñas, con lo cual con dificultad de recursos para poder dedicarlos a la innovación, cómo sistematizar este acercamiento, cómo asegurar esta transferencia de conocimiento y cómo aprovechar ese potencial de ecosistema de innovación que tenemos en Euskadi, sabiendo que el foco es la propia empresa. Esto de enfoque usuario, que veo que tenemos talleres que habéis comentado antes, ¿no? de enfoque usuario, bueno, pues cómo el propio ecosistema también va girando a este enfoque usuario, ¿no? Con estos retos y estas premisas es lo que articulamos las diferentes actuaciones en Catilliu. Entonces, esto de la innovación, que son palabras que, bueno, yo creo que llevo 20 años con esta palabra, no sé si ya forma parte de mi ADN o de qué, pero al final hay que bajar también los conceptos, ¿no? Y es como la innovación en la práctica, que es cómo se construye. Y lo focalizamos en innovación empresarial. O sea, cómo es innovación empresarial y se construye para poder, ¿para quién? Para la empresa y para qué. Sabiendo que es un tema de sostenibilidad económica, social y medioambiental. No es a cualquier precio, sino con este desarrollo sostenible que es necesario. Sabéis que en la innovación diferenciamos, puede ser tanto de procesos como de nuevos productos. Entendí un nuevo producto como bien o servicio. Cogemos las definiciones que están en Europa, que son nuestros marcos a los que siempre nos vamos haciendo como referencia.
Se ha roto con la nueva edición del Manual de Oslo la diferencia entre innovación tecnológica o no tecnológica. Yo digo afortunadamente, porque esto nos saca ya de casilla de, no, aplico, la tecnología no deja de ser un instrumento y una herramienta al servicio de. Entonces tú haces innovación en nuevos productos y entonces sacas un bien o un servicio. Y en los procesos puede ser bien un nuevo proceso transformado, un nuevo modelo de negocio, una nueva gestión en personas. No me voy a enrollar aquí porque creo que esto lo podéis tener perfectamente. Os voy poniendo aquí los links, está el link del RIS3 Euskadi para que podáis tener toda la referencia. ¿Qué tipo de proyectos impulsamos o vemos que son necesarios? Hay dos tipologías grandes de proyectos. Proyectos individuales en los que la empresa de forma individual pone foco en su necesidad, siempre tirando de la necesidad. O sea, ¿cuál es la necesidad? Entender bien la necesidad. Tira de propio compromiso porque eso es lo que te va a mover y a partir de ahí irás definiendo el propio proyecto o desde CATI es, es el método que utilizamos, ¿no? Y sabiendo que está el abordaje individual y el abordaje en modo, lo llamamos co. ¿Qué quiere decir co? Puede ser colectivo, colaborativo o puede ser en cooperación. ¿Dónde entendemos que está el potencial? El potencial está en el modo co. Porque alcanzar nuevas formas en co es lo que va a marcar la diferencia. Es donde está lo complejo, pero es donde va a marcar la diferencia. Diferenciamos colectivo, colaborativo o cooperación, porque sus formas son diferentes y es importantísimo cuando más de dos empresas se juntan para trabajar innovaciones en modo co, que sepan qué es lo que quieren. Por un tema de expectativas y de modular los recursos y los compromisos que pones. Esto lo llevamos viendo 5 años de trabajo en proyectos de cooperación. Vemos la frustración o vemos las expectativas generadas por no hablar las cosas claramente desde el principio. Si tú vas a trabajar en colectivo, quiere decir que, bueno, pues que aquí ponemos un ejemplo, se juntan diferentes empresas para hacer una campaña de marketing y entonces, bueno, pueden ahorrar costos porque negocian mejor con proveedores, tiene unos impactos en corto plazo rápidos y tampoco haces apuestas muy gordas. En colaborativo, una empresa desarrolla un nuevo servicio para sus clientes y contribuyen otras con la prestación de servicios para enriquecer esa propia propuesta. Y requiere unas reglas de juego. Y en cooperación, para nosotros es el gran salto, ya lo que ocurre es que se crea juntos un nuevo producto que antes no existía y que ese nuevo producto solo es posible gracias a la participación de esas 5 organizaciones. No es ni lo tuyo ni lo mío, sino es lo que juntos construimos. Ese modo es el más complejo, es el más alto nivel de cooperación y es el que también requiere más cuidado en el momento de definir estos proyectos, ¿no? Que esos son los acompañamientos que desde CATIYU abordamos por la complejidad en sí que tienen. No quiere decir que la complejidad, por eso hay que rechazarla, pero hay que poner mucha más atención. Ahí hacemos siempre un tema que nos parece importante educar en el momento de abordar los proyectos de innovación con las empresas y que insistimos muchísimo. No puedes llevar en tu día a día lo que estás ya en modo explotación, es decir, en lo que está en tu panel ya de productos de venta, en tu panel de productos de servicio, en lo que tú estás haciendo en el día a día, sé súper eficiente, ten todos tus procedimientos, sé, el mejor haciendo eso. Y eso te requiere unas reglas y unas formas, generalmente jerárquicas, con mucho procedimiento, mucha norma. Perfecto. Pero cuando te pones a innovar y a explorar y a juntarte con otros, no puedes ir con las mismas reglas con las que estás explotando. Y aquí se crean unas tensiones en las organizaciones tremendas porque estamos en el traje de la explotación intentando explorar. Y entonces el traje revienta y no es posible. ¿Dónde nos situamos, CATIYU? En ese pico de la boina, en el espacio de explorar. En el explorar requiere otros trajes y otra cintura. Entonces, si tú te vas a una boda, te pondrás un traje. Y si te vas al monte, te pondrás otro traje. Es así de simple. Entonces, bueno, si tú que quieres ser muy friki, te vayas a una boda con traje de monte. Bueno, perfecto, pero bueno, pues igual no te sientes tan cómodo. Esto es lo mismo. Para innovar, ponte el traje que requiere esas formas porque vas a poder abordarlo, porque si no, el sufrimiento continuo, las tensiones que se generan en las organizaciones, la frustración y el fracaso es demasiado alto. Saco un artículo
de Xavier Camps sobre empresa ambidiestra, que creo que ilustra mucho. Y de verdad, o sea, a veces cosas tan simples como estas, teniéndolas como claras, ayuda a decir, bueno, venga, ¿dónde estoy? Porque además en la organización también le ayuda. Entonces, cuando juntas a los equipos dices, mira, no, o sea, no te preocupes, o sea, se va a explorar, ya está, o sea, olvídate del procedimiento, ¿no? Entonces, como la organización ambidiestra sube arriba y baja, ¿no? Es como continuamente estar en esto y saber en cada momento en qué rol estás jugando. Dentro del reto de acercar a las pymes, así es que hemos dicho el reto de activar la innovación, de esta sistemática para acercar, y ahí es donde todos nos necesitamos. A la izquierda ponemos dinamización mediante agentes de referencia, lo que llamamos los agentes intermedios de innovación. En Encarterri, ¿quién más sabe de las empresas que los propios agentes que están en el territorio, sin duda? Y ellos ya conectan luego con Catillu, ya nos organizamos como nos tengamos que organizar. Pero cada uno que pueda hacer bien su trabajo en el espacio que es conocedor, ¿no? No podemos decir a las empresas que innoven en cooperación si el propio ecosistema no somos capaces de trabajar esta cooperación, ¿no? Y desde ahí, como broker, sabiendo que broker es un concepto amplio y que somos todos en ese sentido, pues lo que hacemos es intentar ordenar las máximas capacidades para ponerla al servicio de estos proyectos de innovación de pymes. Y por eso la importancia de la coordinación de la propia oferta de conocimiento y demás, ¿no? Esta coordinación como oficina técnica sí la abordamos entre ASI y Innobasque, pero el asesoramiento y los instrumentos, lógicamente, están los de gobierno y diputaciones, la transferencia viene muchas veces de la mano de los centros tecnológicos, el ICA nos asegura la seguridad alimentaria, el clúster tira mucho de sus empresas tractoras, bueno, y los servicios privados vitales como profesionales, para aportar este conocimiento y apoyar en esta ejecución a las empresas, ¿no? En bruto este es el modelo que contemplamos. ¿Qué ocurre? Los propios agentes intermedios de la innovación se enfrentan a unos retos tremendos, porque aquí esto de, agente intermedio de innovación, activa a tu colectivo. Sí, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo abordo esto? ¿No? ¿Cuántos debates tenemos? ¿No? Veo a Mónica sentando la cabeza, ni que fuera fácil, ¿verdad?, llegar a estos puntos. Pues bueno, pues para eso lo que intentamos también desde Catillu es acompañar a aportar metodología, aportar capacitación, aportar aprendizaje o espacio a veces de debate o, bueno, a ver dónde te has atascado, cómo podemos seguir, cómo podemos, o sea, ofrecer este espacio de encuentro para ir resolviendo, ¿no? O sea, son, bueno, pues lógicamente retos a los que se enfrentan también los propios agentes intermedios, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, abordar la innovación es abordar el cambio y la complejidad. Detrás de todo esto está el cambio y la complejidad. Y ponerle nombres creo que a veces también como que asienta y que tranquiliza, ¿no? Esto es complejo, claro, sí. Y no podemos frivolizar la complejidad. Nadie se va a mover a un nuevo sitio si no está insatisfecho. Por desgracia, el COVID nos ha levantado al máximo nivel de insatisfacción. Pero ¿qué ocurre? Solo porque estés insatisfecho no puedes ir a un nuevo sitio si no tienes clara tu visión, es decir, a dónde quieres ir, porque si no simplemente serás, no sé, gallina sin cabeza corriendo, te agotarás, pero no habrás llegado a ningún sitio, y asentar muy bien el siguiente paso. Una de las cosas que intentamos siempre ayudar es cómo das el siguiente paso, porque eso, las fuerzas todo proceso de cambio activa las fuerzas de la resistencia, que son inherentes a cualquier proceso de cambio. Siempre que vamos a cambiar hay una fuerza inconsciente inherente que te lastra a decir, uy, cuidado, quieto, porque es inherente al ser humano por pura supervivencia. Entonces, superar esta fórmula consiste en trabajar muy bien estas tres, o sea, la insatisfacción o aquello que te motiva, con a dónde quieres ir y con tu siguiente paso bien trabajado, para que eso supere la resistencia a la inercia y evite que te pegues un mamporro y que no sea frustrante y que te pueda ayudar a seguir avanzando, ¿no? Esto las empresas que lo viven en su día a día y donde se la juegan, lo tienen claro, pero cuando ven como estas cosas dicen, ordeno esto, que es verdad, esto me pasaba a mí también, ¿no? ¿Cómo llegar a estos futuros deseados? Pues lógicamente hay muchos caminos, no creemos que haya un único camino para nada, pero sí es importante cuando se abordan procesos de innovación tener muy claras las líneas rojas. Siempre hay líneas rojas que hay que poner encima de la mesa. No pasa nada, son líneas rojas. Oye, mira, cuéntaselo con este dinero, nosotros llamamos los no negociables, ¿no? Estos valores están implícitos, con lo cual no puedes hacer innovación cargándote medio monte. O sea, es decir, bueno, aquellos valores o aquellas líneas rojas que cada organización quiera poner, se pone encima de la mesa y sobre eso se trabaja. Hay un tema
de aflorar la transparencia para poder trabajar la innovación. Entonces, las cosas, suelo decir, pongamos en la mesa todo aquello que se habla en los pasillos. Entonces, pongamos las cosas encima de la mesa para gestionarlas, ¿no? No me quiero extender mucho en la metodología, pero sí que quería como dar grandes pinceladas para que entendáis cómo lo abordamos. Porque ya todo el detalle de metodología concreto, muchos habéis participado en los procesos de formación que hacemos desde Catillo. Tenéis aquí el mapa guía de apoyo de los 13 momentos de innovación y cooperación, que se lideró desde Innovasque y que tenéis ahí toda la metodología para que, lógicamente, es pública, y sobre esta metodología lo que hacemos es masticarla, trabajarla, formar, capacitar, modificarla, es la que está de soporte y de apoyo. Y una cosa que también cuando abordamos los proyectos de innovación en modo cooperación, que intentamos guiar es el cuidado, comprende muy bien a las diferentes partes, idea y diseña antes de lanzarte a pensar en escenarios ideales. Veo que en el propio planteamiento que hacéis desde el Open Lab en Carterri me gusta mucho porque esto lo estáis trabajando, ¿no? Y creo que estos son elementos que asientan proyectos complejos para poder avanzar y que no se queden frustrados, ¿no? El prototipar y el pilotar en proyectos en cooperación lo consideramos vital, porque hay tantas variables que hay que tener en cuenta que aunque creas que las tienes todas, cuando te pones a experimentar y a pilotar, te salen nuevas. Y lo que creías que iba a funcionar no funciona, y donde creías que entonces... Bueno, nuestra máxima recomendación es esta, o sea, siempre pilotar. Y luego a partir de ya escalar, ¿no? Y para pilotar, bueno, pues hay una serie de claves importantes a tener en cuenta, y luego ya te puedes poner a escalar y a diseñar. Se evita muchas frustraciones y pérdidas de dinero, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que tenemos, ¿no? Con lo cual, bueno, como broker de innovación, lo que hacemos es como animar, socializar, capacitar, orientar para poder abordar cómo se abordan este tipo de proyectos, cómo unimos luego a los diferentes agentes del ecosistema en la medida que cada proyecto lo necesita. Si abordamos un proyecto, no sé, de remolacha, de cómo el sector tiene que abordar en remolacha, pues entonces contamos con los agentes del ecosistema que saben sobre esa temática, es decir, hacemos ad hoc contando con el potencial del ecosistema, lo que cada proyecto pueda necesitar, ¿no? Entonces, por eso digo que es un trabajo de todos juntos, ¿no? Y luego, bueno, pues cómo se socializa, cómo se divulga y cómo se va avanzando. Siempre digo, esto no es un proceso lineal, es un proceso en espiral, ¿no? Esto es un crecimiento que va en espiral. Y la medida de cooperación es uno de los instrumentos que el Gobierno pone al servicio de apoyar luego estos proyectos. Estos 2 años también desde ASIS hemos tenido los bonos de innovación al servicio también del tejido de las empresas. Y esta medida fue pionera a nivel de Europa en cómo articular estos grupos operativos, estos equipos de innovación, con resultados creo que interesantes. Estamos ahora evaluando la medida después de 5 años de trabajo, a ver qué es lo que desprende los resultados de esta propia medida y que aprendemos y que tenemos que modificar para el nuevo periodo de programación, pero la apuesta sigue siendo por este tipo de elementos, pero bueno, sabemos que hay que mejorarlo muchísimo. Y luego también comentaros que, algunos ya sabéis, a nivel de Euskadi, como un lugar de encuentro de todos los recursos que tiene la cadena de valor de la alimentación y la madera, tanto para el emprendimiento como la innovación, está el portal onekin.eus, para, oye, qué ayuda existe, qué programa, qué... Entonces, bueno, tenerlo presente para que lo podáis exprimir y usar todo lo que necesitéis. Lo que está ahora tiene que evolucionar porque tiene que ser mucho más amigable y demás, pero bueno, suelo decir, hay que empezar para modificar, ¿no? Entonces, bueno, este es el espacio de eso, bueno, lo pone, ¿no? Como puerta de entrada para los recursos, ayudas o demás que pueda haber, tanto de gobierno como de diputaciones, como de diferentes organizaciones, diferentes áreas, no solo la de alimentación, sino, bueno, el portal, ¿no? Para poniendo foco en la cadena de valor de alimentación y madera que pueda estar al servicio de los diferentes agentes. Y bueno, esto es la visualización de Catillo, que es lo que hacemos a veces, contar esto de lo intangible, bueno, como esto que se está haciendo es también, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues es verdad que en esto de lo digital perdemos la cercanía, pero por eso no quiere decir que debamos dejar de hacer. Entonces,
pasamos ya a lo virtual, tiene otras potencialidades también interesantes. Para mí, el ideal será cuando lleguemos a un equilibrio, es decir, creo que antes abusábamos de lo presencial y perdíamos potencial también del online. Creo que ahora, por desgracia, estamos solo en online y tendremos que ir a un péndulo en equilibrio en el que cojamos lo bueno que cada cosa nos trae. Para mí, el presencial es necesario para co-crear cuando hay visiones muy diferentes y tiene que haber un debate y donde las fronteras es necesario trabajarlas porque las fronteras las trabajamos personas. Y el online es maravilloso para poder hacer seguimientos y para optimizar mucho tiempo y desplazamientos. Entonces, buscaremos también lo bueno que nos está trayendo todo esto, ¿no? Y sin más, agradeceros de verdad este espacio que habéis abierto, esta ventana de Encarterri al mundo para poder compartir. Y sí, mi último pensamiento, en el que creo profundamente, lo único que permanece es el cambio. O sea, el cambio es continuo, si no estaríamos simplemente muertos, nuestras células continuamente están mutando. Encuentra lo genuino que hay en ti y en tu propio negocio y desde ahí buscar cómo seguir dando valor a las personas, con los valores que se asocien a ti. O sea, creo que la innovación va unido a lo genuino de lo que cada uno es y entonces lo que le define en su negocio. En la sociedad, la digitalización nos lleva a una transparencia. O sea, no puedes contar aquello que no hagas. A futuro esto va a ser impensable en las empresas porque la transparencia es ya tal con la digitalización que te van a pillar. Entonces, si te han pillado mintiendo, es que estás muerto. Entonces, la digitalización nos va a dar transparencia y nos va a permitir poder vender lo genuino de lo que somos. Me ha encantado lo que habéis contado mañana de la narrativa. Creo que es necesaria en nuestro ámbito la narrativa de aquello que es genuino y somos. Y entonces, aquello que es tuyo, sácalo y ponlo en valor. Y creo que este es el diferencial potente que tenemos en Euskadi en las dos cadenas de valor, en cómo abordamos las cosas y qué es lo genuino nuestro. Y nos falta, de verdad, como integrarlo, interiorizarlo y poder darle valor. Y sin más, aquí tenéis mi correo electrónico. Bueno, de todas formas, en Encarterri nuestros agentes más directos son la ADR, que son nuestros grandes aliados y colaboradores, o sea que estáis perfectamente acompañados. Y sin más, es que ricasco y cualquier duda, bueno, pues ya aclararemos cuando vale. Bueno, es que ricasco, Elena, y bien, pues como decías, efectivamente, ¿no? En esa forma de hacer, ¿no? De la tensión creativa entre el explotar y explorar, también es donde se mueve el humilde esfuerzo de Encarterrial de Open Lab y también muy inspirados en ese abordaje desde el modo co que decías, ¿no? Que efectivamente, pues todos intuimos que hay un montón de ventajas, pero acarrea también como el repensar nuestros vicios, repensar, ¿no? Cómo hacíamos antes las cosas para hacer las cosas de diferente forma. Y bueno, pues sí, desde estas jornadas de Encarterrial de Open Lab, pues sí tenemos como ese chip puesto, ¿no? Como Catilu en cómo juntar esas necesidades, ¿no? Y luego, pues bueno, vamos a dar ahora paso al equipo de IT Food, pero si te quedas un ratillo podemos hacer alguna pregunta también contigo, Elena, un poco en esa onda, ¿no? O algo que estamos también explorando ahora es ese cómo se activa o cómo genera interés suficiente un compartido, ¿no? Entonces, bueno, sí es un reto que tenemos mucho en Encarterri Open Lab, de lo que surgen estas cosas, cómo se activan y, bueno, ahí nos has dejado un poco ese pensamiento, ¿vale?